Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Mapa Animal. Mi nombre es María Paula, soy médica veterinaria y desde siempre he sido una apasionada de la fauna silvestre, que son todos esos animales que, así como los de mi camiseta, habitan de manera natural nuestros territorios, nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros cielos y que no nos necesitan a nosotros en absoluto para sobrevivir. Como bien sabemos y como ya hemos conversado en algunos otros videos que hemos realizado, nuestra fauna silvestre actualmente está enfrentando múltiples amenazas, la mayoría que se derivan de las interacciones que se han venido presentando entre sus poblaciones y las nuestras. Algunas de estas tienen que ver con el deterioro o la disminución de sus hábitats naturales por factores como la deforestación, la construcción, el desarrollo de potreros o cultivos, y otras, como la que vamos a ver hoy, tienen que ver con la extracción directa de algunos de sus individuos desde sus medios naturales para o traficarlos y venderlos como mascotas o para consumirlos o vender algunas de sus partes como sus huevos, por ejemplo. La problemática entonces que vamos a tocar en el video de hoy tiene que ver con una época que a muchos nos gusta mucho, que es la Semana Santa, porque representa vacaciones, representa también un periodo de pronto de recogimiento espiritual, pero que también para algunas de estas especies silvestres puede representar toda una tragedia. Quédate entonces conmigo y vamos a ver de qué se trata. Lo primero es que si eres una persona creyente o de pronto tu familia también ha practicado o practica las religiones católica o cristiana, sabrás que durante la Cuaresma y la Semana Santa hay una costumbre que está bien arraigada, sobre todo nosotros los colombianos, de disminuir el consumo de carnes rojas y aumentar el de carnes blancas como el pollo y el pescado. Esto normalmente se da porque estas religiones han asociado el consumo de estas carnes rojas o las carnes rojas como tal con el cuerpo de Jesús crucificado. Entonces, por esa razón, durante este periodo se tiende a disminuir este consumo de carnes rojas y aumentar el de carnes blancas. ¿Qué es lo que pasa entonces? En algunas regiones de nuestro país se tiene la costumbre de reemplazar las carnes rojas no solamente por carnes que se comercializan de manera normal como pollo y pescado, sino también por otras que se denominan carnes de monte, que son carnes nada más y nada menos que de animales silvestres. Los que principalmente se ven afectados porque la gente los consume durante esta época especialmente son los reptiles como las iguanas, las babillas y las tortugas, tanto las de río como las terrestres y las marinas, y algunos mamíferos como los armadillos, las guaguas, las tatabras u otros animales que se encuentran por ahí. Estas prácticas entonces no solamente son ilegales, sino que además traen una serie de consecuencias negativas sobre estas poblaciones de animales silvestres e incluso sobre nuestra propia salud. Vamos entonces a hablar de cada una de ellas y vamos a ver de qué se trata. La primera razón por la que esto está mal tiene que ver sin lugar a dudas con lo cruel de esta práctica. Es necesario que sepamos y que entendamos que para poder obtener la carne y los huevos de estos animales silvestres, sus sacrificios o estos métodos de obtención jamás están diseñados pensando en el bienestar de estos animales, como si lo están, por ejemplo, los métodos de sacrificio para los animales de abasto, como las vacas, los cerdos, las gallinas. Algunos de estos métodos entonces tienen que ver con cocinar a los animales vivos. Por ejemplo, a las tortugas las suelen echar en ollas que tengan agua hirviendo para que simplemente mueran durante ese proceso de cocción y luego sea más fácil extraer la carne. Otras prácticas que se llevan a cabo para, por ejemplo, extraer los huevos de las iguanas es que las agarran, las abren estando todavía vivas, sin ningún tipo de anestesia ni consideración, les extraen sus huevos a sangre fría y o simplemente las dejan a que se terminen de morir, o en algunos casos llegan a volverlas a rellenar con tierra o con piedras y las cosen nuevamente con aguja y con hilo, porque estas personas tienen la creencia de que estos animales no se van a morir, sino que ya simplemente con ese peso extra que les introdujeron, ellas van a poder vivir su vida de manera normal. Otras prácticas también tienen que ver con el sacrificio de estos animales, como por ejemplo los armadillos, con herramientas que son palos o palas, simplemente dándole golpes a estos animales para que mueran sin ningún tipo de consideración con su dolor. Debemos tener en cuenta que todos los animales silvestres tienen también terminaciones nerviosas y también tienen sensación de dolor. Entonces, todos estos mecanismos para sacrificarlos y poder obtener su carne o sus huevos se llevan a cabo de maneras crueles.
La segunda se relaciona con el efecto negativo que la extracción de estos individuos trae sobre las poblaciones de especies silvestres. Si nosotros pensamos que extraer solamente una o dos tortugas o una iguana cada año para consumir pues no es un problema, nos vamos a dar cuenta de la gravedad de la situación cuando esto lo multiplicamos por la cantidad de personas que están siguiendo estas prácticas año tras año. Esto especialmente porque durante los meses de marzo, abril y mayo se coincide con la temporada de reproducción de estas especies, especialmente de iguanas y tortugas. Entonces, obviamente cuando estamos sacrificando animales y sobre todo hembras con huevos durante esta época, pues estamos agravando mucho más esa situación y estamos haciendo mucho más factible que se genere una disminución importante en las poblaciones de estos individuos. Por poner algunos datos, por ejemplo, durante el año 2021, la Corporación Ambiental del Magdalena decomisó alrededor de 6.000 huevos de iguana, para que nos hagamos una idea. Además, en el departamento de Sucre, en el norte de Colombia, se estima que cada año se cosechan, no se extraen alrededor de 1 millón de icoteas para consumo o para la venta como mascotas. La tercera está directamente relacionada con nuestra salud o la salud de los consumidores de estas especies o de las personas que las manipulan sin ningún tipo de protección. Es importante que tengamos en cuenta que estos animales silvestres son portadores naturales de microorganismos que podrían o no generar enfermedad en nosotros los seres humanos. Entonces, por ejemplo, hablando sobre bacterias, las tortugas son portadoras naturales de la salmonela y, por ejemplo, hay una especie de armadillos que son también portadores naturales de la bacteria que produce la lepra. Entonces, cuando nosotros manipulamos los tejidos o estos animales directamente sin ningún tipo de protección, podría pasar que nos contagiemos de estos microorganismos y desarrollemos cuadros de enfermedad que podrían llegar a ser muy graves. Adicional a esto, casi todas las especies de animales silvestres tienen parásitos en su tracto gastrointestinal o a nivel muscular también, que podrían también contagiarnos a nosotros y generarnos cuadros de enfermedad. Por eso es tan importante que no consumamos este tipo de animales porque podrían representar un riesgo para nuestra salud. Y la cuarta, que más que ser una razón para no apoyar este tipo de comercio ilegal, es una situación que agrava muchísimo su manejo o su prevención, es el hecho de que cuando traen carne de estos animales silvestres a las grandes ciudades, se vende o se hace pasar por carne de animales de abasto o de otro tipo de animales que sí está permitido su consumo. Por ejemplo, la carne de babilla la suelen vender como carne seca de bagre del río Magdalena. Entonces, ¿qué pasa? Las personas la compran y la consumen confiados en que están comiendo carne de pescado, simplemente carne de bagre que viene del Magdalena, cuando realmente están apoyando este comercio ilegal y están consumiendo babilla. Por eso es fundamental que no solamente decidamos no apoyar este mercado y no consumir iguana, chigüiro, tortuga, etc., sino que también indaguemos sobre estas carnes que nos comemos por ahí, especialmente durante esta época. Ahora entonces que ya conocemos cuáles son esas consecuencias negativas de consumir carne o huevos de animales silvestres durante esta época o en general durante todo el año, es importante que propaguemos esta información, que hagamos como una bola de nieve que vaya creciendo y que estos datos lleguen cada vez a más personas para que cuando conozcas a alguien que tenga esta costumbre de consumir este tipo de carnes durante esta época, pues sepa cuáles son las razones por las que no debería hacerlo y empiece a disminuir esta tradición y a desmitificar estas creencias. Ya sabemos entonces que la mejor herramienta es la educación y sería genial que con este consumo pasara lo mismo que pasó con la palma de cera. No sé si recuerdas que hace muchos años las palmas de cera estaban en grave peligro porque especialmente durante el Domingo de Ramos las personas iban y cortaban las ramas o cortaban la misma palma para llevar y celebrar este día en la iglesia. Ahora ya se sabe que la palma está en peligro y que esto no se debe hacer, entonces lo que se ha hecho es que se llevan las plántulas o plantas a la iglesia para bendecirlas y así no correr el riesgo de disminuir las poblaciones naturales de palma de cera. Si te gustó este video y te gusta seguir aprendiendo sobre animales, medio ambiente, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que le des me gusta a este video y sobre todo a que nos dejes todas tus preguntas, comentarios o inquietudes que con mucho gusto las responderemos. Recuerda que nos une Mapa Animal.